A Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que, tengamos uno de los mejores días y que usted le esté pasando, por lo tanto, de lo mejor. Sean bienvenidos a Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde. En El Salvador, la RR es para todos ustedes. Usted le pone la R que más le convenga, que más le guste, que más se identifique, en fin, con la que usted esté siempre y que la pueda sentir de lo mejor, sobre todo acá en su radio, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. Hoy es martes 28 de octubre, sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Como ya es tradición y costumbre, somos los primeros que salimos de lo que tenemos contenido desde El Salvador. Somos la verdadera radio en línea. Acá no es un momento que vamos a salir únicamente. Acá estamos 24 horas compartiendo música, noticias, entrevistas y variedades para todos ustedes. Así que sean bienvenidos a este espacio. Fran Durán está en controles, soy Francisco Gómez. En esta mañana en que, se está pronosticando que no vamos a tener lluvias tampoco hoy, por lo menos en San Salvador, El Salvador, vamos a estar con un clima bastante agradable y probablemente ya esté ingresando o esté de salida el invierno. ¿Qué tanto va a durar? No sé. En la transición estamos hablando, ¿qué tanto va a durar? Pero eso vamos a esperar. Bueno, gracias a todos los que ya están conectados en radiolarr.com, a los que se conectan también en redes sociales, en YouTube, Facebook, X y por supuesto también en TikTok en la cuenta de Francisco Gómez. Muchas gracias. Hoy vamos a tener un giro como ya lo habíamos anunciado en la RR, que por cierto nos retransmite Radio Fonseca 92.1 en el departamento de La Unión. Nos está retransmitiendo El Salvador, Patria Querida también. En estos momentos les damos las gracias, como lo hacemos todos los días. Hoy tengo el gusto de que nos acompaña Orlando Carriqueo. Él es el Huerquen, el vocero mapuche, integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche en la provincia de Río Negro, Argentina. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de las elecciones que se dieron el fin de semana, el domingo, en la República Argentina, que también es un paneo a lo que está pasando en el continente americano. Orlando Carriqueo, qué gusto tenerlo por primera vez acá. Hermano mapuche, ¿cómo le va? Bienvenido. Mari Francisco, Mari Compuché, buenos días Francisco, buenos días a toda la audiencia de El Salvador, un gusto conversar con ustedes. Y a mí me va la R de revolucionario. Perfecto, usted se identifica con Radio Revolución, Radio Revolucionario. Qué bueno, Orlando, tenerlo acá. Bueno, antes de entrar de lleno con el tema que tenemos, cuéntenos, usted es integrante del Parlamento Mapuche
Tehuelche, en la provincia de Río Negro, Argentina. ¿Qué significa? Cuéntenos un poco, porque estamos ahí fuera de contexto. Bueno, es una organización indígena. El pueblo mapuche es un pueblo y el pueblo tehuelche son pueblos preexistentes al Estado de Argentina. Somos la última zona que la colonización ingresó, ¿no? Desde que llegó Colón en 1492, ninguna parte de la Patagonia, ni del lado de Chile, ni del lado de Argentina, había sido pudo ser sometido a ese imperialismo español en este caso, ¿no? Entonces hay acuerdos eh, que se hicieron entre el pueblo mapuche y el imperio español para respetar las fronteras. Después esos acuerdos se hicieron entre el Estado argentino y el Estado chileno con el pueblo mapuche, y eso duró hasta 1879, donde ambos países avanzaron con una conquista, una campaña militar, ocupando toda la Patagonia, ¿no? Del lado de Chile y del lado de Argentina, sometiendo al pueblo mapuche a los campos de concentración. Los primeros campos de concentración de la Argentina existieron en la Patagonia, algo que después repitió el ejército argentino durante la dictadura militar del 76 al 83. Habemos mucha población indígena en la Patagonia, y en tanto eso, por supuesto que hay un proceso que primero fue de dispersión y de ocultamiento de ese proceso identitario, pero como todo está relacionado con distintas discusiones que se dieron en el Via Yala y que tienen que ver también con esos procesos donde la democracia habilitó discusiones que estaban cerradas, cercenadas, y a Via Yala se dio un contexto durante la década del 90, mientras se pretendían celebrar los 500 años de la conquista de América. Había un movimiento indígena latinoamericano que, por supuesto, de algún modo se juntó nuevamente, se reagrupó, se rearmó para plantear discusiones con los estados que tienen que ver con el derecho al territorio, con el derecho a la identidad, con el derecho al idioma, con el derecho a decidir sobre los territorios, ¿no? Hoy estamos justamente en una avanzada extractivista, donde los territorios más buscados justamente son los territorios indígenas. Y esto no solo pasa en Argentina o en la Patagonia con el pueblo mapuche, sino que pasa en todo Abya Yala, en Ecuador, en Guatemala. Seguramente ustedes también estarán teniendo un proceso. Entonces, ahí cabe analizar, es decir, si es que verdaderamente los países son independientes o hoy seguimos siendo colonias, ¿no? En algún momento éramos colonias económicas, políticas, gobernadas desde esos imperios, y hoy, si bien hay estados nacionales, cada uno que dicen ser independientes, la verdad es que hay una relación directa con muchos países del primer mundo o del norte global, que implica la provisión aún de hoy minerales raros, de litio, aún todavía de oro, y hay algo que es central, que es el agua, porque todo este contexto extractivista lo que utiliza en gran medida es el recurso, un recurso que está siendo escaso en el mundo, que ya cotiza en Wall Street, como es el agua, ¿no? Y creo que son discusiones que el mundo indígena y las sociedades tenemos que tener, no solo el mundo indígena, porque estamos en una crisis climática de alto impacto. Bueno, el pueblo mapuche se ha reorganizado, ha construido. El Parlamento mapuche tiene el nombre de Parlamento, no es porque tiene un edificio que funcione con bancas, ¿no? Sino que el Parlamento es un espacio de discusión indígena que se llama Traún. En realidad, en la palabra indígena es Traún, encuentro, donde durante 3 o 4 días, una vez al año, se eligen las representaciones indígenas y se discute las políticas que vamos a tener con el gobierno. En esta discusión que pretendemos tener con los estados, tanto el Estado provincial como el Estado nacional en la Argentina, pretendemos esas discusiones. Así que
un poco por ahí, a grosso modo, un poco de historia, un poco de realidad y un poco de contar brevemente que en el territorio donde nosotros estamos, se llama Río Negro, es un área de 203.000 kilómetros cuadrados. La Argentina es inmensa, la Patagonia es inmensa y este es solo un estado, ¿no? Una provincia de la Argentina que tiene 203.000 kilómetros cuadrados. En esos 203.000 kilómetros cuadrados hay organizadas más de 180 comunidades mapuches, tehuelche, que son grupos familiares, ¿no? Que comparten un área, que trabajan en eso, que producen en eso, y a su vez también la población, gran parte de la población que vive en las ciudades es indígena, ¿no? Perfecto. Ahí entramos un poco en contexto para saber con quiénes hablamos sin representación de qué. Vamos ya al fondo del... Bueno, si usted tiene preguntas, comentarios, sugerencias, ya saben que lo pueden hacer en nuestro nuevo número de WhatsApp 7090-8415. 7090-8415. Lo puede hacer también en cajas de comentarios de todas las redes sociales donde usted nos está viendo. Muchas gracias a todos también los que nos hacen llegar sus regalos, sus superchats, super calcomanías, colaboraciones también a la red social. Bueno, Orlando, el domingo se realizaron las elecciones en Argentina. Quiero entender, acá en el país son diputados, pero no sé, allí en Argentina es Congreso, es Parlamento, solo era una parte. ¿Qué se celebraba en específico el domingo en Argentina? Bueno, en Argentina es un estado federal, tiene un Congreso que es bicameral, tiene una representación poblacional que son los diputados provinciales y tiene representaciones más particulares, políticas de cada provincia, que son los senadores, ¿no? El poder legislativo es bicameral. En la mayoría en todas las provincias se elegían diputados y en algunas se renovaban parte de la Cámara de Senadores, que se van renovando. Esta es una elección de medio término, que se da en un contexto de una crisis importante y el gobierno nacional venía de una derrota muy fuerte hace 50 días en la provincia más poblada de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, donde había perdido la elección, ¿no? Entonces, lo que se vaticinaba, y creo que una sola encuestadora acertó el resultado, la verdad es lo que se esperaba era una fuerte derrota del oficialismo y eso no fue así, ¿no? No solo ganó por medio punto la provincia de Buenos Aires, la más grande de la Argentina en población, ¿no? Sino que ganó provincias importantes como Córdoba, como Santa Fe. Se polarizó la elección entre el peronismo y el antiperonismo, ¿no? Creo que Milei representa claramente los sectores, desde la perspectiva política, tienen, y lo han dicho y lo expresan así, una clara política antizurdo, antisocialista, anticomunista, antiperonista. Y a pesar de la crisis económica que estaba habiendo, que el resultado le haya sido favorable ha sido también una sorpresa, ¿no? Para el mismo presidente, ¿no? Porque en la mañana se hablaba de que posiblemente perdían por 4 o 5 puntos, que era ya un buen resultado para ellos, ¿no? Porque la verdad es que venían con muchos problemas económicos, hubo un salvataje específico del gobierno de Estados Unidos, con acuerdos que no son tan transparentes todavía, pero que claramente todo el mundo pensaba que eso iba a tener un rechazo contundente en la Argentina, y la verdad es que si bien
no fue la convocatoria, la presencia de los votantes no fue en su máximo nivel. Recordar que en Argentina las elecciones son obligatorias, pero hubo un porcentaje de asistencia del 66% aproximadamente, cuando siempre supera el 70, 72, 73%, ¿no? Entonces, una baja asistencia a los comicios, pero esos comicios dejaron un resultado contundente para el gobierno. Si se toma en cuenta todos los estados provinciales, que son 22, 23 provincias, el gobierno nacional, a través de distintas representaciones o distintas números, sacó casi el 40% contra el 34, 35, en algunos dicen 31, que sacó la oposición, que en este caso es el Frente Patria, ¿no? Que aglutinaba sobre todo a las bases peronistas. Orlando, amén a los números, a las estadísticas. Bueno, todavía no sé si ya se tiene la parte oficial y ya un número muy específico de cómo queda dividido ya lo que se tenía en disputa. ¿Qué significado podemos darle? Afuera, hablo nosotros los que estamos afuera de Argentina, que solo leemos noticias y que probablemente la tendencia o el algoritmo de las redes sociales nos sugiere algunos temas muy específicos. Muy particularmente, la lectura era de que se iba a tener una victoria o una derrota el gobierno que comanda Javier Milei, pero al final fue todo lo contrario. Primero llamó la atención mucho que que hubo mucha ausentismo en las urnas, y la otra, la victoria, unos dicen aplastante, otros dicen abrumadora, una victoria amplia quizá de el partido de Javier Milei, que representa a Javier Milei, contra el peronismo, y dicen que la izquierda pierde también muchos escaños. Cuéntanos esto, Orlando. Bueno, si uno saca el total del padrón que estaba habilitado para votar y pone los números que obtuvo el oficialismo son alrededor del 26%. O sea, hay una división. Hay que decir que La Libertad Avanza fue en alianza en muchos lugares con el PRO, que es el partido de Macri, es el otro partido de derecha que gobernó hace 6 años. Entonces, en principio, no tiene mayoría, no ha logrado construir mayoría. Sí tiene un bloque que le va a permitir bloquear varias propuestas que pueda hacer el Congreso, ¿no? Y esto va a pasar a partir de diciembre. Hoy el gobierno no tiene la posibilidad de bloquear algunos proyectos de ley que han pasado por ambas cámaras con mayorías agravadas. Ha sido vetada por el Poder Ejecutivo, ha vuelto a la Cámara y ha sido reafirmado. ¿Por qué? Porque el oficialismo no tiene el tercio de la Cámara que le permita bloquear. Bueno, a partir de diciembre va a poder bloquear cualquier intento de la oposición de sancionar leyes que tengan impacto en la política estatal y que el oficialismo rechace, ¿no? Entonces, como un dato importante es que, si bien no ha conseguido la mayoría en ninguna de las dos cámaras, ni tiene quórum propio, sí tiene la cantidad suficiente, tanto de diputados como de senadores, para bloquear cualquier iniciativa de la oposición, ¿no? Para blindar el veto, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Mayorías tiene, la oposición podría eventualmente sancionar una ley, el gobierno de Milei podría vetarla, como ha sucedido con
las leyes de los discapacitados, de aumento a los discapacitados, el aumento al presupuesto universitario, el aumento al presupuesto en salud, que ha sido vetado por el presidente, ha vuelto a las cámaras y las cámaras han reafirmado la vigencia de esas leyes. Bueno, esa es algo que a partir de diciembre va a cambiar porque el oficialismo va a poder blindar esos vetos, ¿no? Y que no tengan esa mayoría agravada que necesita el Parlamento para cuestionar cualquier veto, ¿no? Entonces, eso es algo que utilizó mucho el gobierno durante el primer tiempo con aliados, con partidos provinciales, se supone también que con un alto grado de corrupción. Hay un senador que ha sido detenido en Paraguay, un senador del peronismo, con $20.000 después de sancionar la ley Bases, ¿no? Bueno, no es nada nuevo en la política, pero bueno, hoy esos números le darían al oficialismo para eso. En cuanto a la sorpresa, por supuesto que ha sido una sorpresa, pero hay distintos análisis, ¿no? Es decir, qué es lo que primó, porque se veía, se sentía, la crisis económica se ha hecho sentir. Argentina es un país muy industrializado, las industrias están paradas, ha bajado el consumo. Lo único que ha sostenido al gobierno ha sido una baja inflación, que ha sido un logro que prometió, pero bueno, a un costo bastante importante del desempleo. Y creo que, bueno, distintos analistas que escuchaba ayer, bueno, hablaban de que varios factores, ¿no? Han influido en esta victoria del oficialismo, que era impensada para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo era impensada. Sin embargo, de alguna u otra manera, las elecciones fueron en ese sentido. Entonces se analiza el apoyo, el rescate que ha tenido Estados Unidos y la amenaza que hizo Estados Unidos, ¿no? Si hubiese, que fue explícita. El presidente Trump dijo que si Milei no ganaba, Estados Unidos retiraba todo el apoyo, con lo cual hubiese implicado en el día de ayer una suba en el dólar y una suba también en todos los precios de la canasta básica, que hubiese sido un impacto muy grande para la sociedad. Creo que ese pudo haber sido uno de los puntos. Creo que también otro de los puntos ha sido justamente un proceso de confianza que le dan, porque ha pedido el gobierno explícitamente que le den su apoyo, porque todavía tiene que hacer reformas, y creo que también eso ha llevado a algunas personas a darle, aún en la crisis, aún en el desempleo, a darle una nueva posibilidad en este medio término que tiene. Y otra de las opciones, creo que también no debemos dejar de analizar un contexto internacional donde hay un total descreimiento de las representaciones políticas, pero que gente que llega como outsider de la política se tornan en figuras como ha pasado con Milei. Creo que no hay que analizar una elección hoy ya solamente en el Estado, sino en un contexto internacional de alta crisis, y que las sociedades van mirando más a la derecha que es hacia la izquierda para tomar decisiones, ¿no? Y en esa idea de que individualmente nos podemos salvar, eso creo que está primando en muchas sociedades, ¿no? Y eso lo vemos en todas partes del mundo. Quisiera detenerme más tiempo en las declaraciones en los últimos días de Donald Trump, después de la visita oportuna que hace Javier Milei a Donald Trump, que fue muy criticada la forma en cómo se expresa Javier Milei para los argentinos, con un servilismo de una gran dimensión. Las palabras de Donald Trump, aunque 1 o 2 días antes había dicho de que los argentinos estaban muertos, de que había pobreza, que había hambre, palabras más, palabras menos,
pero fue fundamental la visita, reitero, entre comillas, oportuna de Javier Milei a Donald Trump para que estas palabras hagan pensar a los más indecisos o a los más incrédulos sobre la continuidad o darle más apoyo al gobierno de Javier Milei en Argentina. Sí, yo creo que fue importante porque em, la crisis económica venía dejando $100 al Banco Central, que no podía contener el precio del dólar. Hubo un intervencionismo y hay un intervencionismo obsceno, ¿no? Algo que también pensábamos que muchos pensábamos que la sociedad iba a rechazar, ¿no? Porque la Argentina viene de una tradición de rechazo a las políticas yanquis, sobre todo. Históricamente se retrotrae o se retrotrajo mucho en las últimas semanas la discusión de el peronismo, cuando estaba Perón, cuando el embajador de Estados Unidos organizó a la oposición y tenía un discurso dentro de la Argentina en contra del peronismo, ¿no? Entonces la consigna del peronismo fue Braden o Perón. Bueno, el mismo intervencionismo descarado ha tenido Estados Unidos, producto también de la necesidad de la Argentina y de estos contactos. Tampoco es fácil llegar, como llegó Milei, a tener una audiencia con el país, uno de los países más poderosos del mundo, 2 veces en 15 días, y con la ayuda explícita de Estados Unidos, que compró pesos argentinos cuando nadie compraba, y eso ayudó a sostener el precio del dólar, que se disparaba una semana antes. Constantemente los economistas o las noticias ya vienen de Estados Unidos, ¿no? Venían esta última semana antes de la elección, se miraban los Twitter de Besen, ¿no? La autoridad y los Twitter de Trump, y en base a eso reaccionaba el mercado, hubo fluctuaciones, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay un interés de Estados Unidos claramente con las tierras, ¿no? Con las tierras raras, con el litio, estratégicamente también en una discusión geopolítica mundial, donde una de las condiciones que pone Estados Unidos es justamente que se corte toda relación con China, cuando Argentina le está debiendo importantes cantidades de dólares a través de un swap que tiene con China desde el anterior gobierno, pero también la creación de una base militar en Ushuaia, que es el otro paso intercontinental que hay, ¿no? Está el Canal de Panamá, pero también está en la Antártida, ¿no? Y tener estratégicamente el control de eso es algo que le interesa a Estados Unidos. También ha estado recorriendo Vaca Muerta, que es el enclave de extracción petrolera y gasífera, ¿no? También ha intervenido Estados Unidos en estas últimas semanas la política nuclear de la Argentina. Argentina tiene tecnología nuclear, es uno de los 8 o 9 países que trabajan y producen energía nuclear, producen reactores, tecnologías, ¿no? Bueno, todo eso está intervenido hoy por Estados Unidos, ¿no? Eh, el río Paraná, que es un río que llega hasta Paraguay y que sale al Océano Atlántico a través del río de la Plata, y es un importante uso en la economía regional, también tiene intervención, ¿no? El gobierno de Estados Unidos ha rechazado que tenga eso injerencias de empresas chinas, ¿no? O sea, ese ha sido el contexto en el cual se han dado estas elecciones que han sorprendido a todos los analistas políticos, ha sorprendido a todos los actores políticos, ¿no? Y la sociedad también, ¿no? Ok, bueno. Ese es el contexto, digamos, internacional o
la intervención, la ayuda, el apoyo que se recibe de afuera de la Argentina. Pero después de que hemos visto de que el gobierno de Javier Milei, entre otras cosas, las que más hemos visto, el no acompañamiento a los jubilados, el no acompañamiento a la niñez, el tener la economía en los peores momentos de la Argentina, inestabilidad por todos lados, actos de corrupción con pruebas comprobados que se han dado de la hermana específicamente de Javier Milei, que como él dice es la jefa de Javier Milei. Eso es lo interno. ¿Qué pasó con el pueblo argentino? ¿Por qué ausentismo? ¿Por qué ganar Javier Milei, el partido de Javier Milei, que es Partido Avanza o Libre? ¿Cómo es? Sí, la libertad avanza. La libertad avanza. O sea, ¿qué pasó ahí? Ya lo de afuera, ok. Pero ¿qué pasa internamente? No, yo creo que es un contexto mundial. Creo que las sociedades están buscando, hay un descreimiento, hay una crisis de representación política en el mundo, hay un cerco informativo, la construcción de un sujeto apolítico, un sujeto social despolitizado, ¿no? Construido y sostenido desde las redes, desde el TikTok, desde esa perspectiva, y también con una gran crítica al progresismo y a la izquierda, que no han logrado sentar las bases en la mejoría de la calidad de vida de las sociedades, ¿no? Entonces los últimos gobiernos han sido realmente desastrosos en el bienestar, pero en el mundo se está viendo esto, y esto, el análisis particular desde nuestra perspectiva indígena también, y de eso también nos hacemos cargo. Yo soy un referente indígena en Argentina y miro desde una perspectiva del capitalismo. ¿Qué está pasando con las sociedades? Es decir, se promueve la idea de que hay que generar, que los gobiernos progresistas deben y pueden generar mejores condiciones de vida, y eso no ha pasado en la realidad. Entonces, la construcción de que el esfuerzo individual, el mérito propio nos va a sacar adelante en una sociedad, es algo que la derecha ha utilizado como un elemento contundente, ¿no? Y eso habilita tristemente la represión, ¿no? Habilita tristemente la pérdida de los sistemas democráticos, ¿no? Entonces, no importa, o sea, durante la dictadura militar hubo un proceso donde la gente decía, bueno, algo habrán hecho, ¿no? Y hoy, como vos decías, la represión está a la vista de todos, ¿no? La crueldad está a la vista de todos. Y eso tiene que ver con un contexto mundial donde las sociedades se han ido deshumanizando, ¿no? Han ido perdiendo el sentido de sociedad. Y en eso claramente es una crisis mundial, no es solamente en Argentina que pasa, ¿no? Bueno, Bukele, ¿qué representa Bukele en la idea de que no importa a qué costo, pero nos muestra una seguridad? Bueno, acá no importa a qué costo, nos muestra la baja de la inflación como un flagelo, ¿no? Y eso es parte de un contexto mundial que tiene que ver con una crisis climática. Nosotros miramos eso porque mire lo que está pasando en el mundo. A partir de la pandemia, el mundo ha cambiado, y eso no está dentro de los análisis de las estructuras políticas, pero sí hay medidas que van en sentido de avanzar sobre las consecuencias que trajo la pandemia. Y una de las mayores consecuencias que trajo fue la gran pérdida laboral. Es decir, en ninguna parte del mundo, se han recuperado los puestos de trabajo que había antes de la pandemia. Han cambiado los modos de relaciones laborales, con lo cual ha habido un proceso
de diversificación en los modos laborales, pero también de pérdida de derechos laborales en donde los había, y eso baja la calidad laboral, baja el ingreso, ¿no? Porque hay una fuerte necesidad de trabajo y eso hace que la oferta de parte de las empresas sea en menor cuantía en cuanto a lo económico. Y otra de las cosas centrales es que siempre se culpa a alguien del desempleo que hay. Por eso Estados Unidos está expulsando a todos sus inmigrantes y es algo que está pasando también en Europa, donde se empiezan a sancionar leyes que van en desmedro de quienes no son originarios de eso, ¿no? De esos lugares. Entonces, en ese contexto que se da en el mundo, que es producto de esa crisis climática, aparecen discursos que nos impulsan a pensar a las sociedades y que tienen mucha llegada, sobre todo a los jóvenes, en la idea de que, bueno, el esfuerzo nos va a salvar, que todo lo que tenemos es solo mérito propio, ¿no? Pero bueno, hay en el mundo una crisis de futuro. Es decir, las sociedades jóvenes no saben de qué van a trabajar, no hay acceso a la vivienda, no hay... Hoy, si usted le pregunta a un joven en Argentina, pero si va a Alemania o a Francia, no tienen casas y no tienen ninguna posibilidad de tener una casa, ¿no? Una cuestión central para proyectar la vida, una familia, una proyección. Tan es así en Europa que no hay familias, es decir, en los últimos tiempos la población ha ido envejeciendo y no hay niños. ¿Por qué? Porque justamente hay una crisis en la proyección y eso por supuesto es una crisis también de representación política, sobre todo en los sectores progresistas y los sectores de la izquierda que no articulan un proyecto que sea mucho más cautivador, pero que sea mucho más contestatario, mucho más radicalizado, mucho más eh, propuestas. Creo que eso le faltó a la oposición, ¿no? En la Argentina, y ayer escuchaba que los candidatos de la oposición se dedicaron a explicar a la sociedad cómo se doblaba la boleta, porque justamente se utilizó la boleta única por primera vez en esta elección, ¿no? Antes eran boletas separadas, de cada partido había boleta, esto se llevó a una boleta única, entonces la oposición se ocupó de enseñar cómo había que votar, cómo había que elegir, pero no hizo ninguna propuesta radical. En una Argentina que tiene una tradición, que tiene una idea de que se puede vivir mejor porque tiene las riquezas para vivir mejor, tiene territorio, tiene producción agrícola, ganadera, tiene minería que se la están robando. Nosotros, desde nuestra perspectiva, hay que frenar el proceso extractivo minero, como hay que frenar el proceso extractivo petrolero y gasífero a través del fracking, porque son todas multinacionales que se la están llevando, ¿no? Pero bueno, esos recursos están en Argentina. Hay energía nuclear, hay uranio, hay litio, ¿no? Es decir, y hay capacidad, hay industria automotriz, hay industria textil, hay una industria de lo más diverso que están parados, ¿no? Entonces, hay una idea de que se puede estar mejor. Hoy el único discurso que gana en ese sentido y que propone es la derecha. Entonces creo que es un discurso que ha llegado mucho más a través de distintos métodos que el no discurso ni de la izquierda ni del peronismo. Orlando, ¿qué viene para la Argentina? ¿Qué viene para los jubilados? Que quizás ha sido lo que más hemos visibilizado afuera de Argentina, porque hubo protestas constantes, pero también hubo represión contra ellos. ¿Qué viene ahora para los jubilados, si nos quedamos en ese punto específicamente? Bueno, para los jubilados viene más de lo mismo, más represión, menos derechos, pocos aumentos, están muy retrasados con el aumento del haber previsional,
pero viene, el gobierno está proponiendo una reforma tributaria, una reforma previsional y una reforma laboral. Digamos que Argentina es por lo que he visto yo, uno de los, diría quizás el único país del mundo que tiene los derechos laborales que tiene. Es decir, vacaciones pagas, estabilidad laboral, tanto en lo privado como en lo estatal, aguinaldo, derecho a una obra social sindical, la salud pública, la educación pública, el acceso a la universidad pública, todo eso está en juego, ¿no? Entonces, lo que más busca, y son condiciones que pone el FMI y Estados Unidos, ahora no solo el FMI, sino Estados Unidos ponen como condición una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma tributaria. Y eso también está pasando en el mundo. Yo vengo de una gira por Europa donde la verdad es que me llevé una gran sorpresa al ver tanta inestabilidad laboral que tiene la gente en cualquier país, ¿no? En Alemania o en Francia o en España, la inestabilidad laboral que tiene, por más que vos tengas trabajo y estés fijo, la empresa puede decir, bueno, estos 2 meses no voy a producir, cierra y no te paga, ¿no? No es que te da vacaciones y te paga mientras vos estás, no. Entonces, nos quieren llevar a un sistema, a ese sistema, ¿no? A tener un sistema mucho más favorable al poder económico, ¿no? Y a los jubilados, bueno, en la década del 90, con los gobiernos neoliberales, los sectores más castigados son los jubilados. ¿Por qué? Porque los jubilados pueden protestar en la calle y son reprimidos, pero no pueden tomar una fábrica, ¿no? Entonces, no pueden hacer un paro. Bueno, y eso es algo que, por supuesto, que preocupa. Mire, acá hay 3 actores centrales que han llevado adelante las protestas. El sector de la salud, en la defensa de la universidad pública y del presupuesto universitario para las universidades públicas que hay en Argentina, que han llevado gran movilización, y los jubilados. Los jubilados, históricamente, los jubilados están movilizándose al Congreso los miércoles. En los años 90 ocurría lo mismo, ¿no? En la época neoliberal de Menem, donde la crisis económica y el impacto sobre las jubilaciones era altamente cruel, ¿no? Como lo está haciendo ahora, porque los jubilados no alcanzan para comprar los medicamentos, no tienen subvención en los medicamentos, con lo cual lo están sometiendo a una inseguridad de la vida, ¿no? No es que una persona que está medicada y no puede acceder al medicamento o tiene que elegir entre comer y tener medicamento, bueno, lo que le están proponiendo es que deje de esos medicamentos y que su vida corra riesgo, ¿no? Y esa es una manera también tan cruel que tiene el Estado de bajar el gasto previsional, esperando que los jubilados se mueran. Eso pocas veces se dice, pero es el efecto que tiene si usted corta todos los servicios médicos, ¿no? Reduce los servicios médicos y reduce la cobertura en medicamentos. La mayoría de la gente jubilada necesita de medicamentos para poder sobrevivir. Bueno, en ese contexto, eso es lo más grave, ¿no? Que los jubilados no le alcance para vivir, que los hijos, que tengan que pedir ayuda a los hijos y que los hijos estén desempleados y no le puedan dar para sobrevivir. Creo que es un contexto similar a lo que pasó en la crisis del 2001, similar digo, pero no igual, porque hay un contexto hoy en Argentina de un plafón social, de ayuda social que construyó el kirchnerismo, como es las mismas jubilaciones, la asignación universal, el progresar, que son todos beneficios previsionales que accede la población, ¿no? Entonces le dan un piso. En el 2000 esas jubilaciones no existían, esa gente que estaba en la calle o era mayor y no tenía los aportes no se había podido jubilar. La Argentina tiene un sistema previsional solidario que tiene una cobertura de más del 90%, es algo único, ¿no?
en el mundo, tiene un sistema solidario, no tiene empresas privadas porque se volvió a estatizar ese sistema jubilatorio. Y lo que buscan hoy este gobierno es retrotraer todo eso, llevar nuevamente al sistema privado la jubilación, bajar esos recursos que tiene. Bueno, todo eso es un contexto, planificar la miseria, como decía Rodolfo Walsh durante la dictadura militar, ¿no? Están planificando, es la miseria planificada, ¿no? Y eso creo que es grave para la sociedad, pero es grave para la democracia. Creo que también ese es que la democracia esté perdiendo sentido, ¿no? Creo que en el mundo se está analizando cómo los sistemas democráticos están perdiendo ese peso específico que tenían en tejer esas relaciones sociales, porque existe la democracia porque es un modo de relación entre las sociedades, ¿no? Y ahora que esos parámetros estén cayendo, que ese sentido de la democracia esté cayendo, por supuesto que implica mayor represión, un Estado más coercitivo, un Estado, la idea de que el que protesta es un terrorista, ¿no? Pero el que protesta buscando mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, creo que otra parte de la sociedad se asume el discurso de la derecha es que, bueno, si ellos están mal es porque no han hecho un esfuerzo, ¿no? Para estar mejor. Y eso creo que es deshumanizante. Ahora, Orlando, ¿y para ustedes, para los que están en la Patagonia, para los mapuches, qué significa este triunfo electoral del partido de Javier Milei para ustedes? ¿Qué representa? No estoy hablando de ideologías ni nada, sino que ¿qué representa este triunfo? ¿Cómo les va a ir a ustedes? Representa el terrorismo de Estado. Y eso representa para todos los pueblos indígenas en Abya Yala. Mire, va a ocurrir ahora la COP30 en Brasil, sí, que va a tener alto impacto porque los pueblos indígenas estamos siendo asesinados en nombre del progreso, como ha sido históricamente. Pero, entonces, en ese contexto, un gobierno de derecha, y no es que el progresismo actúe de mejor manera, ¿no? Nosotros venimos denunciando a la derecha en Argentina como organización política del pueblo mapuche antes de que asumiera, porque le endilgábamos el discurso de deslegitimación de las discusiones indígenas en Argentina, ¿no? De la deslegitimación de las demandas de las comunidades mapuches en especial, porque somos nosotros los que somos considerados terroristas en Argentina, y veníamos nosotros planteando esta intervención discursiva de la derecha que pregonaba la mano dura con nosotros. Bueno, la Argentina en la última semana, antes de las elecciones, aprobó el código el REPET, que es un código internacional donde se registran las organizaciones terroristas, y una comunidad mapuche de acá, de la Patagonia, está dentro de esa nómina, con lo cual le han cerrado las cuentas, le han dejado de pagar los beneficios previsionales que tenían, la asignación universal, que es un salario por los chicos. Había una de la comunidad que tenía una pensión no contributiva, se la han sacado, ¿no? Entonces, en ese contexto, por supuesto que la derecha, el gobierno de Milei, representa claramente el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado entendido como una construcción ejecutiva, legal también, ¿no? Dentro del marco de la legalidad occidental, ¿no? Porque son leyes perdón, que se van a sancionar y que se están sancionando a través de las distintas legislaturas, el Poder Judicial, ¿no? Todo el Estado en función de de continuar un genocidio, porque los pueblos indígenas venimos de un genocidio donde se nos quitó la identidad, se nos quitó la tierra, se nos quitó el derecho a vivir en ese territorio,
se nos quitó nuestro idioma, nuestra espiritualidad. Entonces, que ese proceso vuelva a estar acentuado, que no por nada Milei, a uno de los que valora como pilar fundamental, es al general Roca, que llevó adelante la conquista del desierto, la campaña del desierto. Entonces, en ese contexto, para nosotros y para los pueblos indígenas de Latinoamérica, los gobiernos de derecha como el de Milei, como el de Boluarte, como el de Bukele, como el que está en Ecuador, Noboa, representan eso, ¿no? Representan ni más ni menos que la continuación del genocidio. Y a eso, por supuesto que no estamos dispuestos. Y eso es lo que tuvo en el escenario 25 días de huelga en Ecuador, con un costo alto para los pueblos indígenas. Es lo que está pasando, lo que pasó en Perú, que cayó Boluarte a un costo muy grande, ¿no? Pero también es lo que está pasando con las protestas en Paraguay, que nadie se entera, pero hay un movimiento de protesta frente a la corrupción y frente al autoritarismo del gobierno de derecha en Paraguay, ¿no? Y creo que esos son contextos que tenemos que mirar cada vez más. Mire, en el año 2020, Saavedra, un hermano de la Ronda Campesina de Perú, que era el presidente de la Ronda Campesina de Perú en ese momento, perdón, 2022, decía, en Latinoamérica se empiezan a ver dictaduras disfrazadas de democracia. Y eso es lo grave que está pasando en Abya Yala, que hay dictaduras disfrazadas de democracia. No alcanza solamente con votar y elegir, ¿no? Un sistema democrático se nutre de la participación, del derecho al reclamo, de las garantías constitucionales, del debido proceso, ¿no? De la división de poderes. Aún en una democracia donde los pueblos indígenas hemos estado históricamente por fuera, pero sí creo que en la perspectiva política que nos lleva a tener esta discusión o esta mirada, claramente tenemos que apostar a sostener ese proceso y modificarlo. Y para modificarlo, por supuesto que necesitamos construir herramientas de representación, algo que sea superador. En este contexto de crisis climática, los pueblos indígenas tenemos no solo la oportunidad, sino la obligación de plantear modelos de vida para las sociedades que marquen otro camino. Orlando, para ir concluyendo, debemos de vernos en el espejo de Argentina, hablo específicamente en la forma de elegir los destinos o las riendas del país. Debemos de ver los demás países, debemos de vernos en ese espejo, Orlando. Claramente que primero porque somos un pueblo, una sociedad, ¿no? Donde el Estado moderno se impuso, venido desde Europa a toda Latinoamérica o a Abya Yala, y se impuso a sangre y fuego, como se impuso en todos los lugares del mundo el Estado moderno. El Estado moderno y el sistema capitalista hoy están sufriendo una crisis, aunque no lo acepten. Hay una crisis económica, una crisis laboral, una crisis de proyección. Entonces, por supuesto que las sociedades tenemos que vernos, tenemos que aunarnos, tenemos que construir bloques, tenemos que buscar esas coincidencias. Creo que en ese contexto, en algún momento se ha pensado en estados que se tienen que modificar. Hay ahí una gran discusión pendiente, sobre todo en Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene tantos estados porque hubo una clara influencia de Inglaterra para que eso pasara durante las luchas de la independencia, porque San Martín y Bolívar pensaban una patria grande, ¿no? Hoy quizás es la hora de buscar mecanismos de bloque, pero que sean reales y que se trasunten en lo político. Hubo un tiempo
donde distintos gobiernos de Latinoamérica tuvieron eso, ¿no? Mujica, Lula, Chávez, Kirchner, pero eso no alcanzó, ¿no? Creo que fue ahí un camino que hay que profundizar, pero hay que profundizar desde romper la idea de que somos naciones distintas cuando la realidad es que hay una esencia indígena en cada lugar que nos aúna, que seguramente a El Salvador lo aúna con Guatemala, que lo aúna con otros países cercanos, ¿no? Como a nosotros nos aúna con Chile, nos aúna con Brasil, nos aúna con Bolivia, porque hay una identidad social que tiene que ver con lo indígena. Y lo indígena está muy presente, ¿no? Entonces creo que tenemos que buscar mecanismos y ver, por supuesto, las luchas que pasan en algún lugar reflejadas. Y nosotros, como El Salvador y Argentina, que están siendo las sociedades víctimas de un sistema de opresión, ¿no? Claramente nos tenemos que mirar. Y mire qué dos figuras hay, Bukele y Milei, que son dos figuras que la derecha valora por sus políticas violentas, ¿no? Y eso está siendo aceptado por la sociedad. Entonces, claramente, los sectores que no coincidimos tenemos que tenemos que encontrar las coincidencias, ¿no? Porque ese es otro gran problema que tiene la oposición en el mundo, las izquierdas en el mundo. Hay una idea de el purismo, ¿no? Que no nos permite buscar puntos de encuentro. Siempre se miran los puntos de desencuentro y no los puntos de encuentro. Entonces, creo que las sociedades tenemos que trabajar en eso, tenemos que repensar y tenemos que animarnos a proponer cambios estructurales frente a un capitalismo que no se va a caer, pero que sí está en una crisis, no digo terminal, pero que hay que buscar instrumentos, elementos superadores y que construyan nuevas sociedades, nuevos horizontes, insisto, en un elemento central que no hay que perder de vista y nosotros los pueblos indígenas lo tenemos muy presente. Lo que está pasando en el mundo, los fenómenos extraordinarios, la sequía, los grandes incendios, los terremotos, las erupciones volcánicas, la subida del nivel del mar, el calentamiento global, está trayendo sus consecuencias y va a traer sus consecuencias en la producción de alimentos, va a traer sus consecuencias en nuevas pandemias y hay que estar preparados para buscar nuevos modelos de sociedades, ¿no? Y eso creo que es una necesidad. Bueno, qué complicado se está poniendo el panorama en América. Parece que vamos a regresar a los 70s o a los 80s del siglo pasado. De diferentes formas, pero todo parece que vamos hacia ese rumbo. Esperemos de que haya una reflexión de parte de toda la población y miremos hacia otros rumbos, pero en fin. Orlando Carriqueo, qué gustazo que nos haya acompañado, el vocero mapuche, integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche en la provincia del Río Negro en Argentina. Gracias, Orlando, abrazos en la distancia y como ustedes dicen, hay que hacer el aguante, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por la escucha. Hay algo que es central y que no dije, que estamos en un contexto de Tercera Guerra Mundial. Sí. Y eso tampoco nadie lo dice. Estamos en un periodo de decrecimiento económico que ya es y que no se acepta. Y entonces hay que tomar decisiones en ese marco, ¿no? Y eso no tenemos que olvidarnos. La lucha, por supuesto, que es un elemento, el silencio y el ocultamiento y la hipocresía no pueden ser nunca herramientas de transformación. Siempre va a ser la participación, la lucha, la discusión, porque los procesos revolucionarios no son de un día para el otro. La construcción de los procesos revolucionarios son en el tiempo. Así que muchas gracias por la escucha. Bueno, abrazos
hermano mapuche en la distancia. Muchas gracias desde San Salvador, El Salvador, hasta Argentina, en Río Negro. Muchas gracias, Orlando Carriqueo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esta plática la repetimos solo en el streaming de radiolarr.com a las 7 de la noche de nuestro país de San Salvador, El Salvador. Así que los invito a que estén pendientes. Compartan esta plática para que vayamos entendiendo contextos también de otros países. Soy Francisco Gómez. Los invito, no se les olvide, los miércoles tengo mi programa en la televisión también, en televisión abierta, en Agape TV Canal 8. Vamos a estar con Francisco Omar Parada. Franco Omar estará mañana con nosotros en la televisión. Y acá estará César Villalona mañana acompañándonos en A Primera Vista junto a No Sé, Piénsalo. Para todos, muchas gracias por habernos acompañado. Continúen con radiolarr.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.